Buenas tardes, apaguen los micrófonos, por favor. Esta es nuestra primera clase, propiamente dicho, de la materia Introducción a la Filosofía. Yo les recomendé a ustedes este libro que se llama El hombre como pensador de Mateo Andrés, que se subtitula Breve Introducción a la Filosofía. Este libro tiene 10 temas. Vamos a empezar hoy con el primero de esos temas, que tiene el título de Breve presentación del tema. Y como subtítulo, que tal vez sea la parte más importante, el hecho de filosofar, ¿no? Vamos a ver. Nos dice presentación del tema, filosofía. En el prólogo de este libro nos dice Mateo Andrés que él quiere introducirnos a lo que se llama esa ansia maravillosa del saber, que es la filosofía, para tratar de despertar al filósofo dormido que hay en cada uno de nosotros. Y también nos dice en esa introducción que hay dos formas de hacer filosofía. Una de ellas es cuando usted va a una clase y que el profesor comienza a hablarle de Sócrates, Aristóteles, Platón, Kant, los Descartes. Entonces, una forma de hacer filosofía es darte la teoría de los grandes filósofos. Entonces, ¿qué Mateo Andrés dice? Eso está bien para los que estudian filosofía. Por ejemplo, yo estudié 4 años de filosofía, entonces tenía que meterme en filosofía pura. Pero para ustedes que no son de la carrera de filosofía, la mayoría, sino que tienen que dar filosofía una introducción para entender un poco para qué sirve y qué es la filosofía, no está bien, es como si ustedes fueran filósofos, comenzar a hablarle qué dijo Aristóteles, qué dijo Platón, porque esa no es la carrera de ustedes, sino más bien explicarle para qué sirve, para qué se usa, qué problema viene a resolver. ¿Por qué? Porque normalmente la gente sabe para qué sirve un médico. Si no hay médico, nos morimos con las enfermedades. La gente sabe para qué sirve un chef. Se nos acaba la buena comida si no tenemos chef. La gente sabe para qué sirve un abogado. Se nos pierde la defensa jurídica si no tenemos abogado. O sea que sabemos para qué sirven las distintas profesiones, pero cuando tú llegas al filósofo, ¿para qué sirve la filosofía? Hay un chiste entre los filósofos que se nota que la filosofía misma está descartada. Dice, es aquello con lo cual o sin lo cual se vive tal cual. O sea, con ella o sin ella da lo mismo, porque si tú eliminas al abogado hay un problema para la defensa, y si tú eliminas al ingeniero hay un problema para la construcción, pero si tú eliminas al filósofo, entonces como que la vida sigue igual, con el cual o sin el cual se vive tal cual. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve la filosofía? Como que tampoco nadie quiere hacerse filósofo para ganarse la vida. Mucha gente entra en la universidad preguntándose cómo ganar dinero, dónde están los cuartos. Entonces, mucha gente lo que está buscando es lo que le llaman es calidad de vida, decimos hoy día, dinero, tener una profesión que le dé a uno su jipeta, su carro, su casa, su estima social. Entonces a veces tú no, ni siquiera estudias lo que quieres, sino que estudias allí donde hay más posibilidades de progreso económico. Bueno, entonces, visto así, ¿qué problemas resuelve la filosofía? ¿A quién yo le vendo un servicio? Porque el médico vende un servicio, el abogado vende un servicio, el ingeniero vende un servicio. ¿Y el filósofo? ¿Qué problemas resuelve en la sociedad? Esa es la gran pregunta a la que decía Mateo Andrés, tenemos que ayudarle a nuestros muchachos a responder. ¿Por qué existe la filosofía y qué problema vino a resolver? Bueno, ahí tienen una pregunta para este tema, que yo le he dicho que responder las preguntas es lo que se llama, ir recogiendo mis preguntas y las respondiendo, es lo que se llama la entrega del trabajo final. ¿Para qué sirve la filosofía? Bueno, entonces, el libro es la respuesta, todo el libro.
Pero, ¿qué nos dice Mateo Andrés? Si yo comienzo a enseñar filosofía con teorías, lo que dicen los grandes filósofos, ¿qué es lo que suele pasar? Que los alumnos, cuando terminan la clase de filosofía, salen aburridos, entran a la clase y dicen, eso no se entiende. El profesor sí habla y nunca aterriza. Yo no sé para qué viven hablando de tanto filósofo. Y al final, la filosofía se termina viendo, no sé si han visto a Pitufo Filósofo, en los muñequitos de los pitufos, que cuando hay un problema, el que más habla siempre es Pitufo Filósofo, pero cuando hay un problema, nunca resuelve nada. O sea que la filosofía, a partir de ahí, lo que sirve para hablar bonito. Entonces hay gente que le gustaría ser filósofo como un tinte de sabiduría, como a mí me gustaría ser filósofo, hablar elegante, decir cosas misteriosas, cosas profundas. Es verdad que la filosofía entra en las profundidades del pensamiento, pero también el médico, también el abogado, también el ingeniero. ¿Qué quiero decir? El ingeniero entra en las profundidades del pensamiento médico. El abogado entra en la profundidad del pensamiento eh, jurídico. El ingeniero entra en la profundidad del pensamiento que tiene que ver con construcción y matemática. Y el filósofo tiene también su propia profundidad, porque el filósofo no es que es médico, ingeniero, que sabe todos los pensamientos, ¿no? ¿Cuál es la especialidad del filósofo? La especialidad del filósofo es conocer el sentido de el ser y sentido de todas las cosas. ¿Por qué existe el mundo y el universo? ¿Por qué existe el ser humano y para qué? ¿De dónde viene? Y si tu respuesta es divina, Dios, entonces el filósofo comienza a preguntar, ¿quién es Dios? ¿De dónde sale Dios? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo es que existe Dios? Esas son las preguntas. El filósofo es aquel que se pregunta hasta el final, es aquel que no se contenta con respuestas a media, es aquel que busca los primeros principios y la última causa de toda la realidad. Entonces ahí van teniendo una respuesta. ¿Para qué sirve la filosofía? Para buscar el ser y sentido de toda la existencia. ¿Por qué existe el universo? ¿Qué existe Dios? ¿Por qué existo yo? ¿Por qué existen los demás? El porqué de todas las cosas. Lógicamente que ¿cuál es el servicio que brinda el filósofo si se trata de comprar y vender un servicio a nivel social? A la persona que está en crisis de existencia, que no le encuentra sentido a la vida, explicarle qué han dicho los expertos, que son los filósofos, los expertos del sentido, qué han dicho los expertos sobre el sentido de la vida. Así como un médico busca la respuesta a las enfermedades y un abogado busca la respuesta a los problemas jurídicos, el filósofo busca la respuesta a los problemas de sentido, de sentido. Bueno, ¿qué significa sentido? Sentido es por qué razón yo vivo y existo. Es una forma de ubicarse en el mundo, ubicarse en el universo. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Entonces, allí en las respuestas está la filosofía. Bueno, la filosofía, por lo tanto, es dos cosas, ¿no? La filosofía es tanto la pregunta que busca eh, el sentido de todas las cosas y la respuesta que han dado los filósofos a esas preguntas. Las preguntas filosóficas no son preguntas médicas, ni son preguntas jurídicas, ni son preguntas de construcción, son preguntas filosóficas de ser y sentido. ¿Qué nos dice la introducción de este libro sobre el primer tema? Nos dice que en este capítulo se puede sugerir apenas qué se entiende por filosofía a partir de la experiencia humana común. Eh, todo hombre aspira a reflexionar, a pensar bien. ¿Sobre qué? Sobre su vida. La necesidad de reflexión la llevamos cada uno de nosotros en el tuétano de nosotros mismos. La ejercitamos constantemente.
La necesidad de reflexionar. La llevamos hasta sin darnos cuenta. Pues bien, ¿qué se va a intentar en este libro? Partiendo de esa necesidad de reflexión innata, se intentará explicar qué es filosofar. ¿eh? En esta, por lo menos aquí en este primer tema, explicar qué es filosofar a partir de esa experiencia común. Bueno, entonces, si le hemos llamado al primer título el hecho de filosofar, como subtítulo, ¿verdad? El título era, vamos a ver, el título presentación del tema filosofía. Y como subtítulo, el hecho de filosofar. Entonces, ante esta problemática que existe en el ser humano, entonces, de alguna forma viene con lo que se llama, ¿qué se entiende por filosofar? Es más que filosofía, ¿verdad? Porque una cosa, filosofar es la pregunta, es investigar filosóficamente, es hacer preguntas filosóficas y buscar respuesta. Filosofar es tratar de responder las preguntas existenciales. ¿A qué se le llaman preguntas existenciales? Preguntas de sentido de la vida. Entonces, hay que decir, ¿de dónde nace la filosofía? Nace de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de encontrar ser y sentido a nuestra vida y a las razones que tenemos para vivir. Son dos cosas, ¿verdad? El yo y el sentido. El sentido que yo le doy a mi yo. Entonces, yo, ¿quién soy y por qué existo? Y el sentido, ¿cuál es la razón que le da sentido a mi existencia? Entonces, hay dos cosas. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es el sentido? ¿Quién soy yo? Y la segunda, ¿cuál es el sentido que yo le estoy dando a mi yo? ¿Qué respuesta yo le estoy dando a mi yo como sentido? Y ver si esa respuesta realmente es el sentido de mi vida. Entonces, nuestra vida está en juego, en lo que se llama la filosofía. El qué es el ser humano, quién soy yo, por qué existo, para qué, hacia dónde va mi vida, no solamente en el sentido práctico, que quiero ser médico, quiero ser abogado, o en el sentido rutinario, voy para el cine, voy para mi casa, voy a la universidad, me voy a acostar. Ese de dónde vengo y de dónde voy es por qué existo, de dónde salí yo. No es que vine del útero de mi madre y del engendro de papá. No, o sea, es una pregunta más profunda. ¿Por qué tuve yo que encontrarme conmigo mismo y cargar con mi propia existencia y buscarle sentido a mi vida? Porque cada uno de ustedes, dándose cuenta o no, están todos los días preocupándose por darle vida a su propia vida. Comer, beber, trabajar, bañarse, acostarse. Vivimos, no existe nada en nuestra vida que no sea una actividad filosófica. ¿Qué significa actividad filosófica? Buscando darle sentido, gusto, felicidad, plenitud, realización a lo que es nuestra vida. Sepámoslo o no, siempre estamos buscando darle la respuesta a la necesidad de sentido de vida. Y el sentido es lo que busca el filósofo. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Por qué tengo estos padres? ¿Por qué existo en esta época? Eh, ¿Quién me pensó? ¿Para qué me hizo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existen los demás? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que envejecer? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que enfermarme? ¿Por qué tengo que tener enemigos y gente que me hacen daño? ¿Por qué tengo que vivir esta vida que yo mismo no pedí ni solicité? ¿Por qué existo? Entonces la pregunta, ¿de dónde vengo? Es, ¿qué razón tiene que yo esté en este mundo? ¿De dónde vengo? Es por qué existo, no de dónde vengo. Como me pregunta un día un policía, ¿usted de dónde viene? Esa no es una pregunta filosófica, porque yo no le podía decir, yo vengo de la nada, Dios me creó de la nada, o yo vengo de la creación de Dios, o yo vengo, como dicen los filósofos, del cogito ergo sum. Yo no le puedo dar respuesta filosófica, pero esa pregunta, ¿usted de dónde viene? Era una pregunta práctica. Ah, yo vengo de mi casa, yo vengo del trabajo, yo vengo de tal parte.
esa no es la respuesta que busca un filósofo. Un filósofo se pregunta de dónde tú vienes como existencia, de por qué tú existes en vez de no existir. ¿Estaba tú en otro mundo y vienes tú de otro mundo cuando naciste, como dicen los reencarnacionistas, de la transmigración de las almas? ¿O eh, comenzaste a existir con el engendro de tus padres? ¿Y por qué tuviste tú y no otro que comenzara a existir? ¿Cuál es la razón de que tú estés en este mundo? Eso es filosofía. Claro, tú dirás, esas son preguntas religiosas. Es verdad, pero si la respuesta es teológica, ¿qué es teología? Dios habla y tú le crees, entonces ya eso es teología. Pero si tú buscas la respuesta no en la Biblia, sino que buscas la respuesta en los filósofos, ¿qué han dicho los filósofos? Ya eso es filosofía. No es lo mismo la teología, porque la teología tiene el método de la fe y la filosofía tiene el método de la razón. Entonces, eh, no es que sean contradictorios, porque recuerden que todos los sacerdotes, que es, en el seminario, todo aquel que se hace sacerdote, no lo ordenan sacerdote, si primero no es filósofo. Primero tiene que hacer 4 años de filosofía y después 4 años de teología. Tiene que pasar por lo menos 9 años estudiando para poder ordenarlo como sacerdote para que sea profesional en los temas del sentido de la vida y profesional en los temas de la revelación de lo que Dios dice, porque la fe es lo que dice Dios y la filosofía es lo que la humanidad, los expertos, los filósofos han descubierto sobre el sentido de la vida. Bueno, entonces nos dice Mateo Andrés que desde siempre y por siempre ha habido filósofos en el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo filosofa. Entonces, él nos va a diferenciar dos formas de filosofar. Una forma que él le dice como modo humano de estar en el mundo, y otra forma que él le dice el filósofo, el filósofo como profesión. Vamos a ver, aquí él pone la diferencia hombre y animal y después pone la diferencia entre hombre común y filósofo. Es que hay dos tipos de filosofía. Vamos a ver si lo esclarecemos. Filosofar. ¿Qué significa filosofar? Eh, en un sentido, no todos somos filósofos, en un sentido. Comencé por la parte última. ¿Por qué no todos somos filósofos? Porque no todos estudiamos filosofía. El médico es médico, no es filósofo. El abogado es abogado, no es filósofo. ¿Quién es el filósofo? El que hace profesión de búsqueda de sentido de la vida, el que estudia filosofía y se gradúa como filósofo. Entonces hablamos de que ahí todo el mundo no es filósofo. Estamos hablando del filósofo como profesión, el profesional de la filosofía. ¿Y qué tiene ese filósofo que no tienen los otros? Así como el médico tiene la profesión médica y los otros no, y el abogado tiene la profesión jurídica y los otros que no son abogados no, pues el filósofo tiene las grandes respuestas que han dado los grandes filósofos a las preguntas de ser y sentido de los grandes temas, Dios, el mundo y el hombre. ¿De dónde viene Dios? ¿Por qué existe Dios? ¿Quién es Dios? Del mundo, del universo. ¿Por qué existe el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el ser? ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Y los temas del sentido de la vida. ¿Por qué existo yo? ¿Por qué existen los seres humanos? ¿Para qué existimos? Entonces, el filósofo, el experto en la respuesta que han dado los sabios, ese es el filósofo que ha estudiado a Platón, a Aristóteles, a Tomás de Aquino, a San Agustín, a Descartes, a Kant, a Ortega y Gasset, los, quien sabe lo que han dicho los grandes filósofos, ese es filósofo, el que se ha graduado en filosofía. Visto desde ahí, no todos somos filósofos. Ahora bien, es el segundo. Mateo Andrés no comienza así, sino que comienza diciéndonos, todos somos filósofos. ¿Cómo que todos somos filósofos? En un sentido, todos somos filósofos. ¿Por qué todos somos filósofos? Porque de alguna forma todos estamos buscándole sentido a nuestra vida. Y bueno, vamos a ver si algunos logran entender esto. Eh, Toda persona siempre, en todo lo que hace, desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene
preguntas que responder. Esas preguntas a nosotros, no sé si a ustedes les pasa, pero yo, si uno presta atención, esas preguntas nacen cuando una persona está sufriendo mucho o cuando ha pasado algo muy bueno, muy bueno. Te nació un niño, una persona que tú amabas mucho te dijo que sí. Entonces tú como que entras en una maravilla y busca como explicación a la maravilla de la vida. Entonces busca sentido. ¿Cuál es la razón de todo esto? Ahí pueden hacer la filosofía, pero también nace la de gracia. Te traicionaron, se murió tu hijo, se muere el ser que tú más quieres, tú entras en una enfermedad terminal, de repente tú entras en una crisis y surgen las preguntas. Esas preguntas suenan religiosas entre nosotros. Eh, ¿Por qué a mí? ¿Qué yo hice? ¿Será un castigo? Eso suena no a filosofía, eso suena a religión. ¿Qué yo hice? ¿Será un castigo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Es como buscar una explicación, como si tú hiciste algo y le está pagando. Ahora, si tú conviertes esa pregunta en filosófica, las preguntas no son ¿por qué a mí? Sino las preguntas son ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy en este mundo? Esa es la pregunta griega. Nosotros tenemos la pregunta, ¿cómo se llama? La pregunta religiosa, porque nosotros, estas sociedades están tan cristianizadas que tenemos la pregunta hebrea, del pueblo hebreo, que tenemos a Dios metido por los tuétanos y nos preguntamos, ¿qué yo hice? Pero la pregunta griega, que no tenían dioses, porque sus dioses vivían en un monte y eran hijos de los titanes, y los titanes eran hijos de la tierra, las preguntas de los filósofos de Grecia no eran ¿por qué a mí será un castigo? Era ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hago yo aquí en este mundo? Entonces esas son las preguntas de la filosofía. Encontrarle la razón al ser y sentido. ¿Quién tiene esa pregunta? Todo el mundo tiene esa pregunta. Todo el mundo tiene siempre, dándose cuenta o no, está viviendo su vida tratando de responder a su necesidad de ser feliz, a su necesidad de encontrar sentido, de darle un valor y un sentido a la vida. Todo lo que tú haces, desde que te levantas hasta que te acuestas, el que te apunte en una carrera, es buscando realizarte, salir de abajo. Serán formas de decirlo, pero lo que te está buscando es a ti mismo o a ti misma como una persona realizada. Está buscando ser feliz contigo. Cuando tú dices, me quiero casar, tener una buena pareja, es lo mismo, en el fondo te está buscando a ti mismo, tu felicidad, tu plenitud, tu realización. En otras palabras, el sentido de tu vida. Entonces, ¿quién es el filósofo? Todos somos filósofos. ¿Por qué? Porque todos generamos filosofía desde la necesidad de sentido que tenemos. Podemos decir, una forma de definir al ser humano es aquel que tiene necesidad de sentido. El animal no tiene necesidad de sentido, le basta con comer. Mientras tenga su comida, ahí el problema está resuelto. Pero el ser humano, por más comida que tú le des y por más dinero que tenga en el banco, siempre es un problema abierto. Necesita encontrar respuestas, razones para poder decirse a sí mismo que su vida tiene sentido. ¿Qué hemos dicho? Que el ser humano no solamente es una pregunta en búsqueda de respuesta, sino que también estamos llenos de filosofías falsas, estamos llenos de pensamientos inadecuados, estamos llenos de razones que nos han vendido, y hay mucha filosofía barata en nuestra mente. No pensamos nuestras vidas, sino que esos programas, esa filosofía barata, esos pensamientos se activan en nosotros y nos dan la respuesta del quién soy yo, por qué existo, para qué sirvo. Y así, por ejemplo, sé yo, una respuesta traumática. Me dijo una vez una alumna, mi tío me dijo, mientras haya ron y mujeres. Entonces, si tú lo oyes desde ahí, ¿cuál es el sentido de la vida? Ron y mujeres. O sea que su vida está abocada a los placeres. Otros dirán, yo mato a cualquiera por dinero. E incluso venden a sus padres y destruyen su familia por dinero.
¿Dónde está puesto el sentido de la vida de una persona así? Tiene la vida puesta en el dinero, otros la tienen en la droga, otros la tienen en el trabajo. Si yo pierdo el trabajo, me suicido. Otros la tienen en la afectividad. Si no consigo un hombre que me ame, me suicido. O si mi esposa me bota, la mato. O sea que al final, ¿cuál es el sentido? Todo el mundo tiene sentido. Todo el mundo tiene sentido. Cuando uno no tiene un sentido, decía Mateo Andrés, otro sentido ocupa su lugar. O sea, hasta cuando una persona se quiere suicidar, convierte el suicidio en el sentido de su vida. Pero siempre todo el mundo anda detrás de una plenitud, de una felicidad. En ese sentido, nuestra pregunta es esa necesidad de plenitud. Nuestra pregunta es esa necesidad de absoluto. ¿Quién es el filósofo? Todo. ¿Por qué? Porque todos somos una pregunta abierta en busca de nuestra felicidad. ¿Y qué? Entonces ahí hay, repito, dos filosofías. La filosofía que pregunta y la otra filosofía, las respuestas que tenemos, que no son filosofías, sino que son nuestras filosofías. Entonces, vivimos dándonos respuestas. ¿Qué respuesta nos damos? Los placeres, el dinero, el éxito, el trabajo, las notas, la fama, el que hablen bien de mí, el tener una posición social. Cada uno entonces encuentra el sentido de su vida allí donde no está la respuesta que no han dado los filósofos sobre el sentido de la vida. Por eso yo decía filosofías baratas, por eso yo decía programaciones. Estamos llenos de ideas de que si yo no tengo una persona que me ame, entonces mi vida no tiene sentido. Si yo no tengo dinero, mi vida no tiene sentido. Si yo no soy disciplinado y tengo un cuerpo elegante, mi vida no tiene sentido. Estamos llenos de lo que la sociedad nos ha vendido. Y ese conjunto de ideas, de palabras que nos ha vendido la cultura, los medios de comunicación, la propaganda, la, que nos viven vendiendo el mercado, todas esas respuestas que nos han dado se han convertido en nuestra filosofía práctica y vivimos corriendo tratando de llenarnos de esos que nos han dicho, de un amor, de una afectividad, de dinero, de profesión, queriendo apagar la necesidad de vida, de la necesidad y la pregunta filosófica que somos, queriéndola apagar con con, eh, los programas, con las palabras, con los que nos ha vendido la sociedad y la cultura. Que hemos dicho son filosofías superficiales, son filosofías baratas, no son nuestra verdadera filosofía, pero en la práctica son nuestra verdadera filosofía. Digo verdadera porque son las que conducen nuestra vida, pero son falsas porque no son la verdadera respuesta al quienes somos nosotros. Mateo Andrés tenía un ejemplo bonito, muy bonito, el águila que se creía gallina, de un aguilucho que una persona de un corral de gallina que encuentra un huevo de águila y entonces lleva el huevo de águila al gallinero. Y en el gallinero el huevo es atendido hasta que nace el aguilucho. Entonces el aguilucho, cuando va creciendo, ve que todos los pollitos van corriendo a meterse en la sala a las salas de la mamá gallina, y allá iba el aguilucho corriendo a meterse también a la sala de mamá gallina. Como ve a los pollitos estar picoteando insectos y cositas, pues así el aguilita va caminando y comienza a rascar el piso, buscando gusanitos y cositas por el piso. O sea que de alguna forma se acostumbra el aguilita a hacer pollo y gallina. Y en el cuento dice Mateo Andrés que un día ve la reina de las águilas volando allá en en el cielo y dice el aguilucho, ah, si yo fuera águila. Y dice la gallina, no piensen eso, somos pollo. Entonces vuelve otra vez a estar rascando el piso y a estar comiendo. Bueno, el ejemplo es bonito, ¿por qué? Porque en su mente es pollo. Y en su filosofía de vida práctica es un pollo, es un pollo más. Pero en su naturaleza estaba toda lo que era
la fuerza de un águila. En su naturaleza estaba el pico del águila, las alas del águila. Tenía todo para ser la señora de las alturas. El ejemplo es bonito porque nos dice, a veces nosotros tenemos filosofías y vivimos como el águila que se creía gallina en gallina. Vivimos lo que creemos de nosotros y sentimos lo que creemos. Ya, yo lo que soy es un azaroso. Hay una mujer dentro de mí. Yo soy homosexual, yo lo siento allá en lo profundo. O lo contrario, a veces tú te identificas con tu cuerpo. Yo lo que soy una mujer, a mí hay que respetarme. Entonces, o yo soy un hombre, es el mismo problema. Si tus respuestas son baratas, tus sentimientos siguen a tu respuesta y tú vives como piensas. Entonces, de ahí la importancia de la filosofía, que nos ayuda a hacernos las preguntas, ¿por qué existimos? ¿Quiénes somos? Es como si al aguilucho le dijéramos, tú no eres pollo, tú eres un águila. Hazte una pregunta, porque tú eres el que pregunta. Eso que tú dices que tú eres un pollo y tú eres una gallina, esas son las respuestas que tú has aprendido. Eso es lo que te ha dicho el pollo y la gallina. Eso es lo que te han dicho los demás. Pero, ¿y tú qué has descubierto dentro de ti? ¿Quién tú eres? ¿Por qué existe? La filosofía es un llamado a volar uno en su propia vida, a desplegar uno sus propias alas, a encontrar uno su propia grandeza. La filosofía es un llamado a encontrar el sentido de la vida, no el sentido que tú te crees, ni el que sientes, ni el que te han enseñado. Eso es lo que yo siento, yo soy sincero. No, no es ese sentido de lo que tú sientes. Es encontrar lo que eres, que más allá de la gallina encuentre al águila, o aquel hombre que compra una computadora y la convierte en un florero en su casa. Entonces, ¿y para qué esa computadora? Es que yo vi que toda la gente en la capital tiene computadora, entonces ya para cuando la gente entrevea que yo tengo computadora, bueno, pero mejor cómprate un florero, porque si tú la quieres para adorno, entonces la computadora no es un adorno. Entonces, es interesante porque si uno le preguntara a la computadora, ¿quién tú eres? Un adorno. No, o sea, nació computadora, pero está viviendo como adorno. El águila nació águila y está viviendo como pollo. Nosotros, ¿quién tú eres? Nacimos como personas y vivimos programados en lo que la sociedad nos ha enseñado. Y las enseñanzas sociales se han convertido en nuestra filosofía de vida. Entonces, tratando de resumir, ¿qué es filosofía o qué es filosofar? Si lo vemos como lo han dicho, según lo que dice la profesión, aquellos que estudian filosofía, pues la filosofía es una profesión. Allí habría que encontrar la respuesta del ser y sentido en los profesionales. ¿Qué es filosofía a la luz de la diferencia entre hombre y animal? En los animales no filosofan, no se preguntan quién soy yo, por qué existo, no buscan sentido de su vida en sus razones, en sus pensamientos. Entonces, todos somos filósofos porque todos tenemos razones para vivir y encontramos el sentido de la vida en nuestras razones. Entonces, en un sentido, todos somos filósofos porque todos tenemos razones de sentido de vida. Y en otro sentido, no todos somos filósofos porque no todos estudiamos filosofía. Entonces, ¿qué es la filosofía? La filosofía es la ciencia del sentido de vida, de ser y sentido de vida. Es buscar las razones de por qué vivimos y para qué vivimos. ¿Y cuáles son los grandes temas de la filosofía? Dios, el mundo y el hombre son los grandes temas. El sentido de todas las cosas. Ser y sentido. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Bueno, yo creo que a grandes rasgos, los grandes temas de esta primera parte están más o menos dados. Eh, Conviene a ustedes seguir un poco leyendo el libro, que nos habla también de otros temitas muy sabrosos. Dice que el ser humano no puede dejar de filosofar, porque aun cuando tú dices, yo no quiero pensar, lo dice porque tiene algunas razones. En otras palabras, esas razones se convierten en tu filosofía de vida. Renuncia a la filosofía, pero eso no lo puede hacer si no es filosofando. Aún si te suicidas, tienes razones para suicidarte. O sea que eso le da el sentido a tu vida y a tu suicidio. Esas razones, al final, todas las respuestas es cosas que tú entiendes y aprendes.
tú no naciste con la respuesta, tú adquiriste esa respuesta. El ser humano nace cual tabula rasa, dice Aristóteles, no nace con respuesta. Por eso tú te puedes confundir y creerte, como dice un gay, hay una mujer dentro de mí. Estás confundido. O como diría otro, a mí nadie me coge de pendejo, yo soy un hombre. Estás confundido. O cuando dice, yo soy el hombre de la casa, estás confundido. O cuando dice, cada vez que tú te pegas a una idea, estás repitiendo esquemas sociales, lo que otros han dicho, y eso se te quedó pegado, y en algún momento te sale a ti, tú sabes quién soy yo. Entonces estás confundido, estás creyendo que tu yo es lo que tú piensas y lo que tú sientes, y estás braviando y poniendo en juego toda tu vida, peleando en gallina cuando eres un águila, peleando en pollo cuando eres un misterio de la creación, peleando en humano cuando eres un hijo de Dios, cuando eres imagen y semejanza de Dios, persona, capacidad de direccionar tu vida. Pero si la direcciona desde los programas, desde lo que has aprendido, desde lo que todo el mundo hace, pues entonces vivirá una filosofía barata que no es tuya, una filosofía que la humanidad te ha vendido, una programación. A veces tú te dirás, yo no estoy programado, pero sí, todos estamos programados. Hasta yo, que ya tengo cerca de 20 años dando filosofía y estudiándola, también yo tengo mis programas y de alguna forma, solo que yo lo critico y lo perfecciono y no me los creo. Pero uno está constantemente luciendo lo que uno cree. Yo ahora mismo creo que soy profesor y lo estoy luciendo y estoy comportándome como profesor, pero yo no nací cuando yo nací no nació profesorito, de que el programa, ¿no? Eso lo aprendí en el camino. Yo soy esposo de mi esposa y padre de mis hijos y tengo un esquema de comportamiento. ¿Qué hace un papá? ¿Qué hace un esposo? Eso también lo aprendí. Fue la sociedad la que me enseñó cuál es el papel de un esposo, de un hombre, de un padre, de un dueño de un carro, o qué sé yo. Entonces yo tengo muchas respuestas al quién soy yo. Sin embargo, la respuesta profunda, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy en este mundo? Esas respuestas son propias del filósofo profesional y nosotros normalmente la tenemos llena de filosofía barata. A mí nadie me coge de pendejo, aquí el hombre soy yo. Normalmente nuestras preguntas profundas están llenas de filosofías baratas. Estamos llenos de programaciones, de basura, de superficies, ¿eh? De toda la basura que llega a la playa. Estamos llenos de la superficie, no nos metemos en lo profundo de nuestro yo, de nuestra interioridad, no rescatamos nuestra propia grandeza. Entonces, Mateo Andrés dice que quiere despertar al filósofo dormido que hay en cada uno de nosotros. El intento de este libro es no decirte todos los filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, sino despertar al filósofo dormido que hay dentro de cada uno de nosotros. Filósofo es el que pregunta por su vida, como pregunta, y filosofía es las respuestas que tú tienes a esa pregunta. Si la tienes de manera profesional, eres filósofo de profesión. Si la tienes de forma vivencial, eres filósofo porque por ser un ser humano. Todos los seres humanos somos filósofos por el hecho de pensar. Bueno, muchachos, esta ha sido nuestra clase de hoy. Recuerden que la pregunta hoy ha ido por el tema de qué es un poco la filosofía, para qué sirve la filosofía y qué es el filosofar, ¿verdad? Entonces, los dos sentidos. Entonces, bueno, que vuelvan un poquito sobre el video, recopilen las preguntas y si no han copiado la respuesta, pues no me pasen de una hojita, ¿no? Con una hojita. Si cuando terminemos la clase usted tiene 10 hojas de 10 clases, pues ya, perfecto. Responder a la pregunta del tema de hoy. Entonces, esa recopilación será lo que se llama su trabajo final. No sé, antes de pasar la lista, si alguno tiene alguna pregunta. Yo, profesor. Pero la clase estuvo muy buena. Excelente. Tú. Mi pregunta es, profesor, usted dijo que la filosofía es la ciencia del sentido. O sea que la filosofía es una ciencia. Nicole, no, es una forma de decir, ¿verdad? Porque lo que pasa es que ciencia en filosofía viene de sapiencia. Cuando los filósofos dicen ciencia, viene de sabiduría. La filosofía es sabiduría. Sabiduría.
Filo es amor y Sofía es sabiduría. La filosofía es sabiduría de vida humana. El sabio es el que sabe vivir. Entonces, visto desde ahí, la filosofía no es una ciencia, aunque mucha gente hace de la ciencia una sabiduría. Yo soy médico y hace de la medicina su sentido de vida. Yo soy abogado y hace de la ciencia su sentido de vida. Pero, o como el borracho que hace del ron su sentido de vida. Bebo cuando estoy amargado, bebo cuando estoy feliz, bebo para celebrar, bebo para amargarme. Bueno, entonces, la ciencia no es filosofía porque la ciencia no trata sobre el sentido de la vida. La ciencia trata sobre aquello que se puede observar y medir. Si vemos ciencia como sapiencia, entonces desde ahí es el saber del sentido de vida. En ese sentido es una ciencia, pero no ciencia como ya a partir de ¿cómo se llama? Galileo Galilei. La palabra ciencia viene de cire, que significa saber, no saber en el sentido de sapiencia, de sabiduría, sino en el sentido de conocer el mundo y probar el mundo. Hay dos formas de entender la ciencia como la entendemos hoy, que es objetiva y sus temas son las cosas que se pueden observar y el método es empírico. La filosofía no tiene el método empírico, la filosofía tiene el método racional. Y el objeto de la ciencia no son las cosas, sino que es el sentido de la vida y el todo. Entonces, lógicamente que la ciencia no abarca lo que abarca la filosofía. El objeto es diferente y el método que tiene la ciencia, el cómo, tampoco, porque el filósofo se dedica a pensar y a estudiar a los filósofos, mientras que el científico se dedica a entender lo que dicen los científicos de sus ramas. Entonces, son distintos niveles de conocimiento. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, profesor, la filosofía en sí lo que trata es de buscar el sentido de la persona, o sea, lo que tú crees, quién tú eres, no porque alguien te lo dice, sino En porque tú lo creas. porque tú lo encuentras, lo descubres. La filosofía no te va a dar la respuesta que tú quieres, sino la que es la verdadera. ¿Quién soy Ok, yo? Entonces, claro, no hemos entrado en las respuestas todavía, pero tenemos que ir acercándonos a ella en la medida que vayamos desarrollando la clase. ¿Quién soy yo a la luz de lo que han dicho los grandes filósofos? ¿No? Entonces, esa respuesta no la hemos saboreado. En el tercer tema comenzaremos a saborear. De todas formas, sí, en gran parte la pregunta es existencial. El ser humano busca respuesta al sentido de vida y por eso se pregunta quién es Dios, por qué existe el universo. Es porque al final tú estás buscando situarte, buscar cómo vivir tu vida, quién soy yo, por qué existo, cuál es el sentido de mi vida. Al final, si tu vida no tiene sentido, Dios y lo demás pierde sentido, porque al final lo que el ser humano busca siempre es su propia realización y su propia plenitud. Solo que divinamente hablando, como dice Jesús, el que quiera salvar su vida la pierde. O sea, de alguna forma Dios le dice, encontrándome a mí, tú te encuentras. Pero eso ya sería teología. En filosofía se está buscando qué han dicho los filósofos sobre el encuentro del hombre consigo mismo. ¿Quién tú eres? Y eso se descubre entendiendo qué es el mundo, porque tú eres parte del mundo. Y el mundo se descubre entendiendo quién es Dios, porque Dios fue quien creó al mundo. Por eso los tres grandes temas son el hombre, quién soy yo, el mundo, el universo, porque yo soy parte del universo, y Dios, por qué Dios creó al mundo, al universo y a mí en medio de él. Entonces son las grandes preguntas de ser y sentido en la vida. Ahora, ¿qué estudia la filosofía? Los temas son Dios, el mundo y el hombre. ¿De dónde viene la pregunta? De la necesidad de vida que tiene el ser humano, de la necesidad de sentido que tiene el ser humano. ¿Qué más? Profesor, una pregunta. La pregunta que usted hizo fue de la unidad 1 del libro. Sí. Recuerden que el libro tiene sus propias preguntas. Una cosa son las preguntas que yo digo, otra cosa son las preguntas que tiene el libro. Si usted quiere, usted consulte el video y responde las preguntas que yo digo. Si usted quiere, usted coge el libro y busca la pregunta y se lee el libro y responde lo que dice el libro. Yo creo que es más fácil responder a las preguntas que yo he estado diciendo.
porque el libro, yo estoy llevándome del libro porque yo tuve como profesor al que escribió el libro, pero el libro lógicamente que dice otras cosas que yo me escapo. Si usted coge el libro, entonces tiene que leer el libro. Es una forma de hacer el trabajo. Respondiendo a la pregunta del libro, porque cada uno de los 10 temas tiene su pregunta, o respondiendo a la pregunta que yo voy dando, la respuesta que voy dando durante la clase, como usted quiera. Yo lo que quiero decirle, la pregunta que usted dio, lo que usted habló fue de la primera unidad, Fue del primer tema. Ok, eso yo quería saber. Yo trabajé hoy el primer tema. Okay. Aunque tú no vas a encontrar el libro así como yo hablé. Como usted lo dijo, no, pero... Exacto. Las ideas están ahí, sí. Pues yo puedo buscar otra fuente para investigar, ¿no? ¿Verdad? También. Pero claro que sí. Esto lo puedo hacer yo en el cuaderno en Word. Como quieras. Si lo pones en el cuaderno, al final le tirará fotos y tiene que ser legible. Lo ideal es que sea en Word porque así tú lo puedes mejor hacer ¿cómo se le llama? Un adjunto, ¿verdad? Más cómodo, tirar fotos. Pero como quieras, si yo lo puedo leer, no habría problema. O sea, profesor, esa clase de hoy vamos a hacer un resumen de casi todas las preguntas que usted dio, llenándola y lo vamos a subir a la plataforma o algo así. O te mandamos por correo, ¿cómo es? No, visiten el primer video en su WhatsApp, que ahí yo di todas las explicaciones de lo que tenían que. El primer video, si alguno no lo encuentra, pues pídale a sus compañeros que lo tire otra vez más para abajo para que puedan encontrarlo. Profesor, Él dijo, yo estoy en el grupo de WhatsApp, ¿cómo me pueden agregar? ¿Quién me puede agregar? Yo mandé en el correo electrónico de ustedes, que ustedes presentaron en la UAS, yo le mandé en ese correo a todos ¿cómo se llama? El link. Y a partir de ahí, exacto. De todas formas, no sé, yo lo que pasa es que no tengo tiempo, pero si alguno se ofrece para convertirlo en administrador del grupo de WhatsApp y que ustedes le dan su teléfono y así esa persona y si no pueden entrar por el link, pues tal vez esa persona, si se hace administrador, le puede agregar, porque al final yo sé que no voy a tener tiempo de estarlo agregando. De todas formas, mi teléfono para cualquier urgencia, aunque yo no le responda, es 983-2000 con el 809. 983-2000. Ok, maestro, gracias. Ya. Paso la lista rápidamente. Recuerden entonces abrir el micrófono y decir presente repitiendo su nombre. Solo menciono a los que me dijeron presente. Después entonces al final, pues me dirían lo que no me dijeron presente. Camila Astacio. Presente Camila. Gracias. Deyaina Casilla. presente de Yaina. Presente de Yaina. Ashley Sedano. Presente, Ashley. Ashley. Lía Cepeda. Ángela Cuevas. Lía dijo presente. Presente. No. ¿Presente quién? Lía. Ok, presente Lía. Ángela Cuevas. Clary de Jesús. Presente, Clary. Paola de la Cruz. Presente, Paola. Sheili de la Rosa. Presente, Sheila. Presente Sheili. Nicole de los Santos. Presente, Nicole de los Santos. Presente Nicole. Maite Dominique. Presente Maite, profe. Presente Maite. Yuleisi Félix. Yulisa Fernández. Roberti Fernández.
Valerie Ferreras. Presente Valerie. Presente Valerie. Yuleidi Figueroa. Presente, Yuri Lady. Presente Yuri Lady, muy bien. Víctor Gómez. Diana Hinoa. Presente, Diana. Diana, presente Víctor. Jade Jiménez. Jade Altagracia Jiménez. Ariadne Lemos. Jennifer Magallanes. Jennifer, presente. Ariani, presente. Presente Jennifer, presente. ¿Quién fue la otra que me dijo presente? Ariadne. Ariadne presente. Vamos a ver. Dismeiri Mejía. Joheiri Ortega. Presente, Yoheiri. Joheiri. María Gabriela Ortega. Presente, María. Y Presente Yurita María. dijo presente, pero el micrófono no la deja. Presente. ¿Quién? Jessica Padilla. Presente Jessica. Presente Jessica. Lilian Reyes. Mariani Reyes. Presente Mariani. Presente Mariani. Presente, Lilian. Presente Lilian. Odette Rodríguez. Presente Odette. Presente Odette. Scarlett Suriel. Newsmary Tellerías. Profesor, presente Scarlett. Presente Scarlett. Newsmeli. Presente Newsmary. Lady Vargas. Eliana Valdés. ¿Quién faltó por la lista? Apellido. Falté yo, El profesor. primer apellido. Ramírez. ¿Ramírez qué? Ramírez Espinal. Ramírez Denis Carolina. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más faltó? ¿Quién más faltó por la lista? Bueno, pues nada. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo jueves por la misma hora y por el mismo canal. Ok, maestro. Bye, Adiós. profe. Buenas Bye. tardes. Bye. Recuerden actualizar y presentar el rostro la próxima clase. Profe, Actualizar. Sí, maestro. Díganme. si alguien me puede agregar al grupo de WhatsApp, por favor. ¿Cómo es? Espérame. Si alguien me puede agregar al grupo de WhatsApp. Maestro, Sí, cuando usted escucho. estaba pasando la lista,